Venom The Last Dance está muy cerca, dando inicio a la Venommanía en este canal, y aprovechando la popularidad del personaje y la atención que recibirá, hoy te traigo 10 datos realmente alucinantes que tal vez, solo tal vez, no conocías sobre Venom. Cuánta nostalgia es volver a hacer videos sobre curiosidades, los extrañaba. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para no perderte ninguno de los videos que están por venir. Dicho lo anterior, ¿sabías que el simbiote es incapaz de decir una mentira? Esto es extraño tomando en cuenta que Venom y principalmente el simbiote es visto por muchos fanáticos como un villano y una especie de vida alienígena que te hace malvado, pero en los cómics este simbiote es incapaz de mentir. Esto se reveló en 2014 durante el segundo volumen de la serie de Thunderbolts y honestamente a mí me dejó un poco sorprendido, pero tiene bastante sentido desde el punto de vista que el simbiote en realidad no es una entidad maligna y sus portadores, más conocidos como Peter Parker o Eddie Brock, tampoco son sujetos malvados, generando esta especie de antiheroísmo que le hacen especial dentro del universo de Marvel. La forma en que realmente funciona el simbiote de Venom es un poco extraña. La creencia popular asegura que se trata de un ser maligno que transforma a las personas en malas, pero lo único que hace este simbiote es potenciar tus emociones más reprimidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes pensamientos negativos dentro de tu interior, el simbiote las va a expulsar de alguna manera. En combinación con los increíbles poderes que te otorga, puede convertirte en un ser demasiado peligroso. El simbiote, sin embargo, no puede hacer nada que realmente no quisieras hacer, solo potenciando nuestra inclinación a actuar sobre nuestros impulsos más egoístas. Así que en el fondo el simbiote no es un monstruo. De las causas por las que el simbiote de Venom podría tener este efecto en las personas es quizá porque antes de unirse a Spider-Man, este se unió a Deadpool por un breve tiempo. Así es, durante Deadpool Secret Wars se revela que Deadpool fue el primer portador del simbiote, dejando entrever que fue el personaje que le otorgó estos impulsos violentos que afectan a sus siguientes portadores. Aunque ciertamente esto solo es una premisa fabricada a partir de la historia y no un hecho reforzado o confirmado por el propio Marvel. Los orígenes del personaje eran muy diferentes a los que conocemos en la actualidad. Antes de ser presentado a finales de los 80s, David Michelin, su creador, aseguró que la idea original era que Venom fuese un personaje femenino, teniendo una historia mucho más sombría que la que acompañó a Eddie Brock. La idea original era que Venom sería una mujer embarazada cuyo marido murió cuando un taxista le atropelló al distraerse con Spider-Man. Luego perdería al bebé después de entrar en labor de parto, creando una villana que, además de tener las habilidades de Venom, también odiaría a Spider-Man al creerle el culpable de todo lo ocurrido. Esta idea fue desechada a pesar de que el escritor asegurara que había insinuado a dicha mujer en algunos números de la serie, debido a que el editor de aquel momento, Jim Scrallop, consideró la idea de una villana poco interesante, o mejor dicho, poco funcional. Posteriormente, Todd McFarlane, artista que le dio vida al personaje, indicó que esta historia no era del todo cierta, añadiendo que fue él quien tuvo más mérito en la creación del personaje. Hay un video entero sobre este tema en el canal, digo, por si quieres verlo. ¿Te imaginas a Venom sin su característica lengua que tiende a protagonizar la mayoría de sus imágenes? Bueno, eso en realidad ocurrió muy al inicio de su carrera en los cómics, ya que el personaje no mostraba esta característica cuando Todd McFarlane le presentó por primera vez. De hecho, tuvieron que pasar decenas de números y unas cuantas apariciones del villano para que se agregara la lengua. Fue el artista Erik Larsen quien decidió hacerlo una vez que se hiciera cargo de Amazing Spider-Man, serie principal de cómics del Trepamuros. Primero durante el número 332, donde se puede observar la lengua sobresalir de su boca por primera vez, y después en la emblemática portada del Amazing Spider-Man 347, que es la referencia principal para describir el cambio de diseño. A partir de ese punto no hay ninguna versión del villano que no ocupe este recurso para hacerle ver mucho más aterrador. ¿Pero Venom realmente disfruta comer cerebros? La respuesta es sí, a Venom le encanta comer cerebros y no forzosamente porque sea algo que deba hacer para lucir malvado o intimidar a sus enemigos, sino porque realmente lo necesita. Regresando a la época de Erik Larsen como dibujante de Amazing Spider-Man, yo considero que fue este periodo de tiempo cuando el personaje tomó la mayoría de sus características que le han hecho tan popular entre el público, incluida la idea de comer cerebros.
Durante la Amazing Spider-Man 333, Venom le dice a Spidey que desea comer su cerebro, siendo la primera referencia a este peculiar gusto que se mantendría durante décadas y que obtendría una explicación posteriormente, ya que resulta que el simbionte necesita una determinada sustancia química que se encuentra en el cerebro humano, reemplazándola por el consumo excesivo de chocolate, alimento que contendría la misma sustancia, de ahí que le veamos comer tantos chocolates a petición de Eddie Brock. Aunque por supuesto esto no ha evitado que Venom coma alguno que otro cerebro de vez en cuando. Durante toda su historia, Venom ha tenido diferentes portadores, siendo Eddie Brock quizá el más popular, pero en algún momento el simbionte ha matado a uno de ellos. Se trató de Angelo Fortunato, un sujeto que hizo todo lo posible para que Eddie le cediera al simbionte, utilizándolo para tratar de matar a Spider-Man y otras acciones no muy heroicas. Al darse cuenta de esto, el simbionte simplemente abandonó a Fortunato cuando este se encontraba saltando por el aire, cayendo hacia su propia muerte. Este es un claro ejemplo de cómo el simbionte tiene un racionamiento propio y no es uno que vaya en contra de ciertos valores morales que muy probablemente aprendió de Peter Parker y del mismo Eddie Brock. ¿Recuerdas la escena de Eddie en la iglesia pidiéndole a Dios que mate a Peter Parker para después convertirse en Venom? Esto en realidad pasó en los cómics, bueno, algo parecido. La razón por la que Eddie visita la iglesia en los cómics es diferente a la mostrada en la película, ya que mientras en el cine lo hace como un refugio de su propia mala suerte, en los cómics se encuentra en la iglesia pidiendo perdón por intentar suicidarse. Antes de obtener al simbionte, Eddie trató de quitarse la vida, hecho que no sería mostrado en la película por obvias razones, pero puede entenderse de cierto modo. Más tarde, después de enterarse de la muerte de Fortunato, Eddie volvió a intentar suicidarse, paseándose entre la vida y la muerte en más de una ocasión, encontrando en el simbionte a su salvador en algunas de estas ocasiones. El origen real de Venom tardó demasiado en ser revelado por Marvel. Pasaron décadas enteras antes de que la editorial se tomara el tiempo de explicar de dónde venía exactamente este simbionte, con diferentes adaptaciones agregando conceptos e ideas que solo exponen este acontecimiento como una casualidad. Pero la realidad es que Venom fue exiliado de su propio mundo por ser considerado indigno para seguir perteneciendo a su raza, al pensar que fue corrompido por su primer huésped, que en un principio se consideró fue Spider-Man y posteriormente supimos que fue Deadpool. Esta premisa medianamente se explora en su saga de películas. Si te preguntas qué es esa cosa verde que sale de la boca de Venom, ahí te va la respuesta. Esta cosa en realidad es la saliva de Venom que necesita salir de su cuerpo al tratarse de todos los desechos que su cuerpo rechaza de toda la materia no orgánica que consume. Es común ver al villano comerse una gran cantidad de porquerías y objetos que su cuerpo termina rechazando a modo de saliva verde que no puede controlar. Siendo uno de los personajes más icónicos dentro del Marvel moderno, Venom tendrá su último baile muy pronto y por supuesto que hablaré de ello en próximos videos, así que te invito a que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video del canal. Nos vemos hasta la próxima y no comas cerebros antes de dormir.